Misión Cristiana Hijo de Luz presenta la palabra que da vida. Enséñame a confiar en tu palabra. Es la manera de vivir y no mirar atrás, mirar siempre adelante, Señor. También vamos a abrir la palabra de Dios. Les voy a invitar a que se pongan de pie, y en la oración que vamos a hacer, pues vamos a orar por nuestro hermano Eliseo, que él está un poco mal de salud. Nuestro pastor está mal de su salud, y vamos a orar por él para que Dios le sane. Y también vamos a orar por Wilfredo Vladimir Figueroa López. Nos pasan esta petición porque este varón está en cuidados intensivos en el Hospital El Salvador por COVID-19. ¿Cuántos creen que Dios puede sanarlo a este hombre? Dios lo puede levantar y lo puede sacar de ese lugar. Y pues hoy vamos a orar. Antes de leer la palabra, ya les diré dónde vamos a leer, pero antes vamos a orar para que Dios pues nos hable y que también Dios haga la obra con nuestros hermanos. Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, queremos, Señor, venir delante de ti con nuestro corazón sincero, Dios, y agradecido por todas las maravillas, las bendiciones que nos has dado, Dios, hasta este día. Tú no nos has dejado solos y tú has permanecido fiel, Dios. Has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Y en esta mañana hemos venido a tu casa a darte gloria, a darte honra y a también, Señor, a hacer peticiones especiales, Dios, porque sabemos de que tú tienes el poder, Dios, para obrar en la vida de aquellos necesitados, Dios, de aquellos que están pasando muchas dificultades. Señor, tú puedes obrar en favor de tus hijos, Dios. Señor, queremos poner en tus manos la vida de nuestro hermano Eliseo Lemus, Señor, nuestro pastor en esta congregación. Señor, pedimos que le sanes, Dios, de toda gripe, de toda infección, Dios, que tú puedas sanarle y restaurarle y levantarlo, Dios, para que pueda estar también adorando en tu casa, Señor. Señor, ayúdale en todas sus situaciones, sánalo y restablécelo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. También, Señor, pedimos por Wilfredo Vladimir Figueroa López. Señor, este hombre está en los cuidados intensivos, Señor, de este hospital, Señor, por la enfermedad del COVID-19. Pero, Señor, nosotros creemos de que tú puedes levantarlo, Dios. Señor, pedimos, rogamos, Dios, de que tú le sanes a este hombre, Dios. Sánale, Dios. Señor, restablécelo, Señor, levántalo. Tú tienes el poder para levantar, Señor, aquel que está, Señor, postrado. Señor, tómalo de tu mano, Dios, y levántalo, Dios, sánalo. Señor, sácalo de esa situación, Dios, que quizás para el hombre podría ser hasta imposible, pero para ti, Dios, no hay nada imposible, Dios, y creemos de que tú tienes el control de su vida, Dios. En el nombre de Jesús depositamos nuestra fe, nuestra confianza, Dios, en que tú harás la obra, Dios, en que tú sanas, Dios, que tú tienes el control, Señor, de todos nosotros. Señor, cada situación que está pasando la iglesia, Dios, cada situación que mi hermana, mi hermano está pasando, Dios, en esta hora la ponemos en tus manos también, Señor. Señor, todas las peticiones de mis hermanas, de mis hermanos, Señor, toda necesidad, cúbrela en esta mañana, Dios. Aquel que pueda estar pasando enfermedad, Dios, en el nombre de Jesús, que reciba sanidad, Dios. El que está débil, Dios, sea fortalecido en esta mañana. El que necesita, Señor, de tu palabra, hoy que la recibamos, Dios, con el corazón abierto, Dios. Señor, nuestra alma está dispuesta, Dios, a recibir esta palabra. Háblanos, Dios, en esta mañana, Dios, que tu palabra llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, y que vivamos conforme a ella, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro o la carta de los Romanos. Romanos capítulo 8 vamos a leer, y el versículo 11.
Vamos a leer desde el versículo 10 y 11 vamos a leer. Romanos capítulo 8, versículo 10 y 11 vamos a leer en esta mañana. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Le damos lectura a la palabra de Dios. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que le levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Siempre lo menciono que esta versión de la Biblia que yo tengo es la NBI, la Nueva Versión Internacional, por si usted vio que ahí quizás sintió diferente la lectura, pero es esa versión la que yo he leído. Y pues siempre digo que aunque sea distinta versión, pero siempre es la palabra de Dios. Siempre trata de ser fiel a los escritos originales, ¿verdad? De la palabra de Dios. Así que no hay que tener el temor, ¿verdad? De decir, están leyendo otra versión de la Biblia, ¿verdad? Sino que pues siempre es palabra de Dios y ha sido inspirada por Dios. Amén. En esta mañana vamos a ver el tema de que el Espíritu Santo visita nuestra casa. ¿Cuántos han sentido ahora la visita del Espíritu Santo, hermano? ¿Le ha visitado Dios en esta mañana? Dios nos visita todo el tiempo, hermanos. Dios está aquí. Dios está donde está usted. Por eso es que Dios pues nos visita todo el tiempo. El Espíritu Santo está en nosotros, está en aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Desde el momento que hemos recibido al Señor, pues desde ese momento el Espíritu Santo mora en nosotros. En todo creyente mora el Espíritu de Dios. En usted mora el Espíritu Santo. En todo aquel que ha creído en el Señor, en el que ha recibido a Cristo como su Salvador. Por tanto, el que no lo ha recibido, pues también podemos decir de que no mora el Espíritu Santo en esa persona, porque es una persona no creyente, que no ha hecho su confesión de fe, de que no ha dado ese paso de fe y que no ha ocurrido el milagro del nuevo nacimiento en esa persona. Pero los que sí hemos creído, ha ocurrido lo que ese milagro del nuevo nacimiento. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí, hermanos? Hemos nacido de nuevo cuando llegó el arrepentimiento a nosotros, cuando nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Y entonces lo que pasa es, a aquellos no creyentes es que no han nacido de nuevo y por tanto no mora en ellos el Espíritu Santo. Pero a nosotros, en que sí mora el Espíritu de Dios, entonces Él nos visita todo el tiempo. Hemos leído el capítulo 8 de Romanos y versículos 10 y 11. Y como dice la palabra, que si Cristo dice, está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida, dice. Quiere decir de que en aquellos que mora el Espíritu de Dios, en esa persona hay vida. Y hablamos de una vida, pero una vida que sobrepasa lo que es la vida terrenal. Porque la esperanza de los creyentes es que tendremos vida eterna. ¿Usted cree que tendrá vida eterna, hermano? Tendremos vida eterna. El Señor nos vino a dar vida y vida en abundancia. Quiere decir de que ya no estamos muertos en el mundo, ya no estamos muertos en delitos y pecados como antes estábamos, sino que ahora estamos vivos para Cristo. El que tiene el Espíritu de Dios tiene vida, tiene un espíritu de vida. Y todo creyente, por tener el Espíritu de vida,
debe de ser un hombre y una mujer fuerte porque tiene vida. Debe ser un hombre y una mujer, pues, que a pesar de las dificultades, siempre pues va a ser fuerte y va a sobresalir y va a tener fe, va a tener convicciones, porque tiene un espíritu de vida, porque es fortalecido por Dios. Por eso es de que todo creyente no puede ser un creyente que se haga la víctima todo el tiempo, hermanos. Un cristiano no puede pasar derrotado todo el tiempo. Un cristiano no puede vivir en calamidad todo el tiempo. Obviamente sí, van a haber momentos difíciles, dificultades, pero esas dificultades solamente son pruebas que nos van a fortalecer, que nos van a hacer más fuertes. Pero no puede vivir el creyente todo el tiempo en derrota, todo el tiempo triste, todo el tiempo que nada le sale bien, de que pues a todo le ve lo malo, que dice que no le salen bien las cosas. ¿Por qué al malvado sí le va bien? ¿Y por qué a nosotros que somos hijos de Dios, por qué no nos va bien? Pero eso no es lo que la palabra dice, porque dice que en los que mora el Espíritu de Dios, en ellos mora un espíritu de vida, un espíritu que nos, pues, bueno, la misma palabra de Dios dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, dice. Quiere decir de que vamos a poder ante cualquier dificultad, porque tenemos el Espíritu de Dios, porque tenemos el Espíritu de vida, y nos ha dado un espíritu de poder sobrellevar las cosas, de poder salir con toda situación. Entonces, ¿por qué va a vivir el creyente siempre atribulado, siempre preocupado, siempre afligido? Hoy Dios nos ha dicho de que somos sus hijos. Confíe en esa palabra, de que Dios está aquí y que nos visita todo el tiempo. Y descanse en esa palabra. Descanse de que Dios está con usted y que le va a fortalecer. Siéntase hijo e hija de Dios. Pero le repito, ¿por qué un hijo y una hija de Dios? ¿Por qué no va a vivir como el hijo del rey? Todos somos hijos del rey. Pero ¿por qué el hijo del rey va a vivir como mendigo? ¿Por qué el hijo del rey se va a ir a lo lejos de su padre? ¿Por qué? ¿Por qué el hijo del rey va a pasar de esa manera, va a vivir de una manera perdida? Si es hijo del rey, ¿verdad? El que es hijo del rey, bueno, los príncipes de los reinos, pues viven en la morada del rey, ¿verdad? Comen de la mesa del rey, participan de todos y son vestidos con vestiduras finas, ¿verdad? Entonces, así todo creyente, hermano, ya hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque hay que separar eso. Obviamente, Dios siempre va a suplir todas nuestras necesidades económicas. Pero hay cosas que son más valiosas que los bienes. Hay cosas que son más importantes que tener muchas riquezas. Cosas importantes como, bueno, lo que ya tenemos, la salvación. Eso es más valioso que el dinero. Por eso el Señor Jesús enseñó que es más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Porque la salvación no la puede comprar el dinero. Entonces eso es más importante que los bienes, tener la salvación. Obviamente, desde que el momento que recibimos a Cristo, tenemos salvación. Y hay otras cosas más importantes también, y que van de la mano con ese espíritu de vida, que tenemos el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios tiene paz. ¿Tiene paz usted, hermano, hermana?
Pero la paz de Cristo, la que Él dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz es la que todo creyente debe tener. De no tener miedo a nada. De no tener, bueno, es normal de que todos nos preocupemos por muchas cosas que pasan en nuestra familia y que pasan en nuestra casa. Pues es algo del ser humano, de preocuparse y de pensar en lo que viene. Pero en el creyente, hermano, debemos confiar de que de lo que vendrá, Dios tiene el control. Y cuando usted aprende a descansar en esa palabra, allí es donde tiene paz, verdadera paz. Cuando usted empieza a depender de Dios, cuando empieza a creer de verdad en lo que aquí se predica, en lo que la palabra de Dios dice, y empieza a creer de verdad, allí es donde da pasos de fe, crece espiritualmente, y allí es donde se encuentra esa paz. Porque los que tienen el Espíritu de Dios tienen espíritu de vida. Un espíritu, bueno, es que tener vida, obviamente algo que tiene vida es algo que se mueve, algo que está activo. Un ser vivo, bueno, hay árboles que también son seres vivos, animales que son seres vivos y respiran y andan y todo. O sea, lo que tiene vida es algo que se activa, que se mueve, que anda. Entonces, así debe de ser la vida de los creyentes, una vida activa en la obra de Dios, porque tiene el espíritu de vida. No tiene un espíritu de muerte, ni de cobardía. Por tanto, seamos conforme al espíritu. Andemos conforme al espíritu de vida que mora en nosotros. Eso es lo que dice el Romanos que hemos leído, ¿verdad? Entonces, en aquellos que tenemos el espíritu de vida, el espíritu de Dios, entonces ahí mora Dios, mora el Espíritu Santo. Por tanto, Dios siempre nos visita. Como le pregunté hace un momento, pues hoy hemos sentido la visita de Dios, hoy la hemos experimentado. Dios nos ha visitado en esta mañana y está aquí también en este momento. Él no se va, no se ha ido todavía. Dios está aquí teniendo el cuidado de cada uno de nosotros y nos está enviando su palabra para que confiemos en Él y que tengamos ese espíritu de vida siempre activo, hermano. El Espíritu de Dios activo en nosotros, que como Pablo le dijo a Timoteo, que avivara el don de Dios que estaba en él, ese don de Dios, ese fuego de Dios, que lo avivara, porque tiene un espíritu de vida. Asimismo nosotros avivemos el fuego de Dios, avivemos el don de Dios que está en nosotros, avivemos ese espíritu de vida, mantengámonos siempre vivos en el Señor. Y le repito, obviamente vendrán dificultades, es que eso lo sabemos claramente, que la vida es así, la vida va a tener sus pros y sus contras, que en la vida nada es regalado. Bueno, eso es lo que dicen la gente mayor, ¿ves? En la vida nada es regalado, le dicen a uno de joven. En la vida vas a tener que sufrir cosas, vas a tener que pasar esto, vas a tener que luchar. El dinero no te lo regala, el dinero tenés que ganártelo. Y así nos aconsejan. Porque es cierto que en la vida van a haber cosas no fáciles, cosas que se van a complicar. Pero como le he dicho, todas esas dificultades solamente van a ser pruebas que van a fortalecer nuestra vida, que van a fortalecer nuestro espíritu, que nos van a formar a nosotros como cristianos con convicciones, que nos van a hacer hombres y mujeres que creemos en el Señor y que estamos parados firmes, que estamos sobre la roca que es Cristo. Así va a ser, así es la vida del creyente. Pero no hay que vivir todo el tiempo derrotado, todo el tiempo
Cuando usted haga oraciones, no sé cómo las hará, esa es su intimidad, pero será bueno de que todas las oraciones vayan en solo decirle a Dios: Señor, me siento solo débil, que estoy derrotado, y todas las oraciones, y nunca va a haber una oración de darle gloria a Dios, nunca va a haber una oración de glorificar a Dios, de avivar el fuego de Dios en usted. Las oraciones, obviamente, cuando está en dificultad, se debe orar por esa situación y Dios va a obrar ahí. Pero también hay que darle gloria a Dios. Hay que avivar ese don de Dios que está en nosotros, que tenemos ese espíritu. Y hay que, pues, también darle gloria a Dios. No solo lamentarse. El que se lamenta, pues vive preocupado por cosas del pasado, por cosas que le sucedieron antes. Y como Allen decía ayer en la reunión que teníamos de los jóvenes, que hay personas que no se perdonan a sí mismos. Decía un joven, hay personas que no se perdonan a sí mismos. Hay personas que aún se viven lamentando de cosas de hace años, de cosas que pasaron de niños, de jóvenes, y siguen recordando cosas, y eso no le da la paz, eso no lo deja tranquilo. Vive amedrentado todo el tiempo, recordando cosas que le dañan su corazón. Pero el corazón del creyente, en el corazón del creyente, lo que debe estar es, pues, esos frutos del Espíritu Santo. Ese amor, ¿verdad? Esa compasión. Eso es lo que debe haber en el corazón del creyente. ¿Por qué va a haber rencor? ¿Por qué va a haber odio? ¿Por qué va a haber envidia? El Señor no nos ha llamado a eso. El Señor no nos ha llamado a que tengamos raíces de amargura, a que carguemos con cosas en nuestra vida. A eso no nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado para ser libres. ¿Es libre usted, hermano? El que es libre, pues no vive con ataduras. El que es libre no está recordándose todo el tiempo de lo mal que le fue en su niñez y todo eso. No, el que es libre toma convicciones y dice: a pesar de cómo fue en el pasado, que crecí en situaciones difíciles, pero ahora yo soy un hijo de Dios, y ahora, aunque esté débil, yo puedo decir que soy fuerte. A pesar de cómo hayamos vivido, cómo hayamos crecido, eso ya no importa, ya no lo puede ir a traer el pasado. Ahora viva como hijo de Dios, viva persona como que tiene el espíritu de vida en usted, que mora ese espíritu de Dios en usted. Y Dios, bueno, el espíritu es quien escudriña mente y corazón. El Señor es quien escudriña, y Él sabe muy bien qué cosas escondemos nosotros, porque muchas veces nosotros aparentamos estar bien, mostramos una cara y decimos, y bueno, y los demás pueden vernos que estamos bien, y nos dicen: ese hombre, ese hermano, esa hermana, pues se ve bien, o sea, tiene su familia, está bien, no se anda lamentando, está bien, ¿verdad? Pero muchas veces uno, pues, quizás por orgullo, ¿verdad?, no quiere mostrar, ¿verdad?, esa cara, ¿verdad? Y solo lo hacemos cuando estamos delante de Dios. Y está bien hacer eso. Le digo por qué. Porque a veces hay hermanos débiles en la fe, y como a nosotros nos ven fuertes, entonces dicen: el hermano o la hermana me puede aconsejar. Aunque esté pasando uno muchas dificultades, pero va a servir de apoyo a otros. Y entonces yo voy a venir a Dios y le digo en mis oraciones: Señor, fortaléceme, lléname primero, para que yo también pueda hablarle a los hermanos. Que la palabra me hable a mí, que me llene a mí primero, tócame tú primero, para que la palabra de Dios también llegue a mis hermanas, a mis hermanos.
a pesar de la dificultad que todo predicador puede tener, pero siempre va a mostrarse como un hombre de fe. Y aquellas cosas que tenemos en debilidad, pues las hablamos con Dios y se las decimos a Él. Porque el predicador siempre es cristiano, así igual que usted, todos somos creyentes. Simplemente nos tenemos como llamados diferentes, ¿verdad? Que al predicador Dios le ha llamado para que hable de su palabra. Es la única diferencia que puede haber. Pero todos pues somos creyentes, somos iguales. Somos del mismo cuerpo de Cristo. Por tanto, tenemos las mismas luchas que usted tiene. Pero ¿qué hacemos nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra? Pues vamos a ella, vamos a la palabra, vamos a la oración, vamos a ese encuentro con el Señor, a tener intimidad con Dios. Y así es como nos fortalecemos, y ahí es donde agarramos fuerzas también para enseñar a otros. Por eso, y cualquiera puede acercarse a los líderes y decirle: hermano, hermana, estoy pasando esta situación, y los hermanos le van a escuchar y le van a apoyar, porque ellos ya se fortalecieron, porque ya se llenaron. Y los que son fuertes en la fe van a sobrellevar también las cargas de los que son débiles. Pero esa actitud de lo que le estoy hablando, pues debe de ser de todos los creyentes, porque todos tenemos el Espíritu de vida, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y como le he dicho el tema, que pues el Espíritu Santo pues nos visita, y visita a todos aquellos pues que tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos visita todo el tiempo. Pero fíjese que Dios no va a visitar a alguien que no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu de vida no mora en él. Eso es lo que hemos leído, ¿verdad? Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, o sea, si vive en ustedes, Él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Si es que vive, dice la palabra, si el Espíritu vive, entonces ese mismo que levantó a Cristo de los muertos les dará vida, dice. Pero si no mora el Espíritu Santo en una persona, entonces esa persona no tiene el Espíritu de vida, no lo tiene, no ha tenido un nuevo nacimiento, no ha habido un verdadero arrepentimiento. Por tanto, no puede morar el Espíritu Santo en una persona de que no ha dado ese paso de fe, que no ha confesado a Cristo como su Salvador, porque está muerto en sus delitos y pecados. No tiene ese espíritu de vida del que sí tenemos los creyentes, ¿verdad? Entonces, a alguien así, pues no puede morar el Espíritu ahí, en una casa de maldad. Podemos ver Mateo capítulo 12 y versículo 25. Allí se nos habla que los religiosos, los fariseos, decían que Jesús reprendía demonios en el nombre de Belcebú, que pues es Satanás, ¿verdad? Porque ahí dice que es el príncipe de los demonios y el príncipe de esta tierra es Satanás, ¿verdad? Él está representado en este caso por Belcebú, que los religiosos decían que Jesús
pues estaba reprendiendo demonios en el nombre de Belcebú. Pero el Señor les dijo, ¿verdad? El versículo 25, Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. En la Reina Valera dice que no permanecerá, que toda casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Lo que el Señor le está diciendo, ¿cómo puede Satanás reprender al mismo Satanás? Entonces va a estar dividida esa casa, porque y ahí es donde les explica que él todo lo que hace es pues por voluntad de Dios, es por la voluntad del Padre lo que él hace, ¿verdad? Y reprende pues a los demonios, porque él es el Señor Todopoderoso, ¿verdad? Y que puede reprender a todo demonio. Entonces lo que le están diciendo es de que pues él reprende a los demonios en el nombre de Satanás, pero el Señor les dice: una casa dividida no puede, permanecer, no va a permanecer. Y eso es lo que pasa en cualquier casa. Aquí está hablando de una persona. Se está tomando que la casa es un hombre, ¿verdad? Que fue endemoniado, porque eso es lo que pasó ahí, que fue endemoniado y fue liberado por el Señor Jesús. Entonces, que en esa casa, que era ese hombre, no puede ser reprendido por el mismo Satanás, sino que fue el Señor quien lo reprendió. Y como dice allí, el Señor sabía los pensamientos de todos, de los fariseos, ¿verdad? Conocía qué es lo que ellos decían entre sí mismos. Pero el Señor les dice que una casa no puede estar dividida. También, en otras palabras, decir de que en una persona que representaría la casa, si mora el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios, no puede morar un espíritu maligno. No puede morar un demonio en alguien donde mora el Espíritu de Dios. Los que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, allí no puede entrar ningún demonio. No puede habitar un espíritu de maldad en aquellos que tienen el Espíritu Santo. Pero en los que no lo tienen, que no mora en ellos el Espíritu de Dios, entonces esas personas corren el peligro de que probablemente pueda vivir en ellos espíritus malignos, espíritus contrarios a Dios. Pero en aquellos que nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, no puede morar un espíritu de maldad, un espíritu demoníaco. ¿Por qué? Porque, como lo dice la primera carta a los Corintios, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. ¿Quién no puede leer, hermano? Que lo lea así con voz fuerte. Capítulo 5 y versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no lo toca. Ahí es. El maligno no le toca. El que ha sido engendrado por Dios, el maligno no lo puede tocar. El que tiene el Espíritu de Dios no le puede tocar el espíritu maligno, el espíritu demoníaco. Es que no puede morar las tinieblas y la luz. No se puede, no hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas. O somos de Dios o del otro, ¿verdad? Las personas deben definirse de qué son, si son hijos de Dios o no son hijos de Dios. Porque el que es hijo de Dios, pues, ha sido engendrado por Dios
y mora el Espíritu Santo en él. Esa es la prueba de que somos hijos de Dios, de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero el que no es hijo de Dios, como le digo, corre el peligro de que otra cosa more en él, de que otro espíritu more en él. ¿Y qué le pasa a las personas que les visita espíritus malignos? Cuando el Señor habló de qué le pasaba a una persona, eso lo podemos encontrar en Mateo también. Cuando el Señor explica sobre que cuando alguien tiene un demonio, es el 12:43. Capítulo 12 de Mateo, versículo 43. Dice que cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Allí no está hablando de creyentes, porque, como les repito, en aquel que mora el Espíritu de Dios, pues ahí no puede morar otro espíritu maligno, no puede, no le toca. El maligno no le toca. Pero aquí está hablando de un hombre que sí tenía un espíritu maligno, que tenía, y cuando sale, pero dice que el espíritu sale, no es que alguien lo reprende, porque así lo que dice, ¿verdad? Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va a lugares áridos y pues después va a regresar a su casa, dice. Entonces él está manejándose por voluntad propia, ese espíritu, porque eso es lo que le pasa a una persona no creyente, de que puede ser usada por Satanás, como él la puede hacer para allá, para acá, para donde sea, porque en esa persona no mora el Espíritu de Dios, no es de Dios. Entonces Satanás puede hacer con esa persona lo que quiera, y puede entrar en él, puede salir, puede volver a entrar, y no hay nada que lo detenga, porque en esa persona no mora el Espíritu de Dios. Entonces el demonio dice que sale y va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Y cuando llega, dice que la encuentra, esta palabra es importante, desocupada. La encuentra desocupada, no hay nadie habitando en esa casa, que está representando al hombre, ¿verdad? No hay nada morando en ella, en esa casa. Quiere decir de que no está el Espíritu de Dios allí, y como no hay nadie, entonces el maligno dice: está desocupada, puedo entrar en ella. Y dice que entra, la encuentra desocupada, barrida y limpia, ¿verdad? Y arreglada, ¿verdad? Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él, dice. Es decir, de que esa persona viene a habitar 8 espíritus malignos. Uno, el que ya estaba, ¿verdad? Pero trae, dice, a otros 7 que son todavía más malvados que él, los más malvados. Entonces ya están habitando 8 espíritus en esa persona, porque la encontraron desocupada, no está morando el Espíritu Santo en esa persona. Por eso hay gente que solo se reforma,
no ocurre un nuevo nacimiento en muchas personas, porque solamente es un esfuerzo humano el que hace mucho y dice, si antes tomaba 15 cervezas, ahora solo voy a tomar 2. Y si antes se fumaba una cajetilla de cigarro, ahora solo 5, ¿verdad? Si antes mentía bastante, hoy solo una de vez en cuando, ¿verdad? Y empieza a la persona a decir de que va a cambiar, pero no ocurre un verdadero nacimiento en esa persona, sino que simplemente está haciendo reformas en su vida y que solo conlleva esfuerzo humano, esforzarse en dejar cosas, ¿verdad? Pero no ocurre el nuevo nacimiento. Para que ocurra el nuevo nacimiento, esa persona debe de confesar a Cristo como su Salvador. Debe arrepentirse de toda su maldad, de sus pecados. Y desde el momento que haga eso, entonces allí va a morar el Espíritu Santo en su vida. Y cuando mora el Espíritu Santo, el maligno no le podrá tocar. No le podrá tocar. No pueden habitar 2 espíritus en una casa. Espíritus contrarios no pueden habitar. No hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas. No hay ninguna relación. Por eso, el Espíritu Santo va a visitar una casa. Esa casa que representa a las personas, ¿verdad? O digamos el corazón, vamos a decirlo. El Espíritu Santo va a morar en aquellos corazones que se han arrepentido. En aquellas vidas que han nacido de nuevo. En esa casa va a morar el Espíritu Santo. Pero en aquella casa donde no ha habido ese nuevo nacimiento, allí no va a visitar el Espíritu de Dios. Pero como aquí, hermanos, nosotros sí moramos en el Espíritu Santo, o tenemos la morada, o mejor dicho, el Espíritu Santo mora en nosotros, por eso es que tenemos la visita de Dios aquí. Por eso es que Dios nos visita, y nos visita todo el tiempo. Sí, un día, un domingo era antes de venir al culto, allí estaba en mi casa preparando mi desayuno. Hoy que vivo solo, pues yo me lo preparo y todo eso, ¿verdad? Y frío mis plátanos. Todavía tengo frijoles de los que había cocido. Y allí los licuo, ¿verdad? Y todo eso, bueno, y los frío y toda la cosa, ¿verdad? Entonces estaba yo, ya había frito unos plátanos y los frijoles también. Y solo me faltaba un huevo, ¿verdad? Lo estaba friendo ahí. Y en ese momento dice, ¿cómo Dios puede llegar a visitarnos? Y yo cocinando el huevo, ¿verdad? Y de repente Dios me dijo, estoy contigo. Y yo allí cocinando el huevo y derramando las lágrimas, porque Dios está con uno, hermano, y nos visita todo el tiempo. Y ya cuando lo saqué el huevo, lo puse en el plato, pues ahí solo toca dar gracias a Dios. Porque en esas cosas pequeñas, hermano, ahí Dios muestra su amor con nosotros. Y Dios nos visita todo el tiempo, hermano. Muchas veces nosotros no sentimos la visita de Dios. No es que Dios no esté allí, sino que nosotros somos los que no sentimos la visita de Dios. Porque no dejamos, no le permitimos que el Señor visite nuestra casa, que visite nuestra vida, que visite nuestro corazón. Hay cosas que contristan al Espíritu Santo. Hay cosas que pues nos alejan de Dios. Pero busquemos la presencia del Señor. Que se vea en nosotros
el fruto del nuevo nacimiento en el Señor. Que tengamos ese espíritu avivado, porque tenemos el espíritu de vida, dice la palabra. No espíritu de muerte, no espíritu solo de calamidad, de tristeza, de depresión y todas esas cosas. No, tenemos espíritu de vida, hermano. Espíritu de vida tenemos. Y cuando nos visita el Señor, sus dulces caricias, ¿verdad?, las sentimos. Y nos deleitamos en la presencia del Señor. Y allí está usted sentado y sentada, recibiendo del Señor, llenando su vasija, hasta que rebose, ¿verdad?, hasta que rebose. Así se llena aquel que mora en el Señor, aquel que vive en Cristo. Pero si usted no siente, hermano, si usted dice, no, es que no sé cómo es que los otros sí se están gozando, pero yo no, o sea, yo no puedo, no, es porque no tiene libertad para hacerlo. Es porque hay duda, es porque hay temores, hay muchas cosas que le están deteniendo su avance espiritual, que lo están deteniendo, que le están frenando. Pero el Señor Jesucristo nos ha dado libertad, nos ha dado un espíritu de vida, y ya lo dije como 50 veces, porque eso es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Pero en aquella casa donde no mora Dios, allí pues hay contiendas de todo tipo. Hablemos de la casa como familia. Hablemos en la familia, que es un hogar, ¿verdad? Es una casa, ¿verdad? Ahí están los padres y los hijos, ¿verdad? Si es una casa, pues, que donde hay personas, donde mora el Espíritu Santo, entonces en esa casa también mora Dios. Allí habita Dios. Se le ha abierto las puertas a Dios en esa casa. Y allí van a recibir la visita de Dios todo el tiempo, porque esa casa ha sido entregada para Dios. Pero si alguien no ha entregado su casa, primero personal, ¿verdad?, su corazón, y mucho menos entrega a su familia, ¿verdad?, a Dios, pues hay muchas casas donde se vive contienda, donde se vive de pleito. Muchas casas donde no hay paz, donde solo hay dificultad, solo hay tribulaciones, solo hay miseria, escasez todo el tiempo. ¿Será esa la casa de los creyentes, hermano? ¿Será que la casa de los creyentes así deben vivir los creyentes? Si hoy Dios nos ha dicho de que somos hijos del Rey. Porque el creyente va a vivir como un mendigo, como le dije. ¿Por qué? Si es hijo del Rey. Y yo no estoy hablando de bienes materiales, hermano. Ya le dije que hay cosas más importantes. Eso de la paz en la casa. Si no hay paz en una casa, esa cosa es tremenda ahí en ese hogar. Si no hay amor en la casa, ¿cómo va a haber tranquilidad en esa casa si no hay amor? Si no hay comunicación, ¿verdad? Eso se pierde muchas veces entre los padres y los hijos. La comunicación, ¿verdad? Si no hay eso en una casa, pues, ¿cómo se van a entender las personas si no se comunican? Solo así es como nos podemos llegar a entender, comunicándonos, hablando las necesidades, pidiendo ayuda, buscando el apoyo. Así es como se debe vivir, ¿verdad? Y esa casa va a estar pues tomada de la mano de Dios cuando dependamos solamente de Dios. Cuando decidamos entregarnos toda la familia a Dios. Por eso dijo pues el patriarca, mi casa y yo serviremos a Jehová.
mi casa y mi familia vamos a servir a Dios. Si hay miembros de la familia que aún no creen en el Señor, pues siempre hágales el llamado a usted. Usted es llamado a que se lo haga allí en su casa. Y que le hable de Dios, que le hable de Cristo y que le dé testimonio a usted con su vida de que Cristo ha hecho una obra redentora en su vida. Pero muchas veces no hay esa solvencia, ¿verdad? Muchas veces hay duda y decimos, no hombre, es que ellos me conocen, saben cómo soy. ¿Cómo vengo yo a hablarles del Señor si ellos saben el carácter que yo tengo? Entonces, si pasa eso, entonces primero vaya al Señor y que el Señor le cambie totalmente, ¿verdad? Y que deje todas esas cosas, ¿verdad?, de que le están deteniendo para hablar de Cristo, ¿verdad? Y que todos los miembros de la casa, todos seamos unidos y alabemos a Dios. Porque así es donde mora el espíritu de vida. En una casa donde ha habido un nuevo nacimiento. Y hay otra casa espiritual, ¿verdad?, que es la casa de Dios. Y el salmista habló de la casa de Dios. Salmo 84. El Salmo 84 se lee acá cuando empezamos el culto. Allí se lee este salmo. Y hasta hoy hemos cantado una alabanza que habla de la casa de Dios. Que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos. Y lo que dice el Salmo 84 es: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares, también la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas, y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso. Escúchame, Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Esa debe ser la actitud de todos los que vienen a la casa de Dios. Con esa actitud debemos venir, hermano. Que mejor es un día en tus atrios, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Que preferimos, dice ahí, que estar allá a la puerta, o sea, de vigilante allá en la puerta, a habitar, dice, en moradas de ¿quiénes? De los impíos, de la maldad, ¿verdad? Eso es lo que hace el creyente. ¿Por qué? Porque en él mora el Espíritu de Dios y busca constantemente la obra del Espíritu, que gobierne en su vida el Espíritu. Así que, hermanos, el Señor nos visita todo el tiempo.
y tenemos ese espíritu en nosotros. Por eso, sin pena, sin vergüenza, vayamos ante el Señor, porque Él, como siempre lo hemos dicho, está con los brazos abiertos y le va a atender conforme a su necesidad. Que toda su vida, que en todo lo que usted haga, allí more Dios, que en todos los proyectos que tenga, estén en las manos de Dios, de que todo paso que damos, pues sea por la voluntad de Dios, porque Dios va a bendecir nuestra salida, nuestra entrada, nuestro camino. Él lo va a bendecir. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios. Y así como está la iglesia en esa actitud de oración y darle gracias a Dios, también quiero hacer el llamado para todos aquellos en los que aún no dan ese paso de fe, en los que aún no han nacido de nuevo. Las personas, habrá alguien hoy que quiera entregar su vida a Cristo y decirle al Señor: perdóname, necesito que mores en mi vida. O si habrán personas acá de que un tiempo perseveraron y creyeron en el Señor, pero hoy quieren hacer un reconcilio con Dios. Hoy le hago la invitación de parte de Dios para que pueda reconciliarse también con el Señor, que ya disfrutó de lo que es la visita de Dios en su vida y se alejó por circunstancias de la vida, pero anhela volver a sentir esa visita de Dios. Hoy le digo que solo se ponga en pie en señal que quiere recibir a Cristo por primera vez o reconciliarse con el Señor. Y que sepa de que en esta hora el Señor le ha visitado, que hoy le está llamando y que el Espíritu quiere morar en usted. Dios quiere morar en su vida. Dios desea la bendición del hombre, la salvación del hombre. Por eso, si habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor, solo póngase en pie en que quiere recibir al Señor. Y si no lo hay, pues damos gracias a Dios. Pero también a quien ve esta transmisión, también se le hace el llamado que si cree en el Señor Jesucristo, Él le hará libre. Y que Cristo ha muerto para el perdón de los pecados. Y que si se le confiesa al Señor como su Salvador, desde ese momento habitará el Espíritu Santo en su vida. Creámosle al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, porque Señor, tú nos hablas en todo tiempo, en cada momento, Señor. Y Señor, queremos vivir en tu presencia, porque tú nos visitas todo el tiempo, Señor. Queremos disfrutar de tu presencia. Tú visitas esta casa todas las veces que nos reunimos en este lugar. Siempre está allí tu presencia, Señor. Y te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Y que todos vivamos, Señor, en esa presencia siempre, Dios. Que aunque atendamos cosas de esta tierra, pero que también siempre va a estar allí viviendo en nosotros ese espíritu de vida. Porque no se nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de dominio propio. Señor, gracias por tu palabra y gracias por cada uno de los que estamos aquí en esta hora. En el nombre de Jesús. Misión Cristiana Hijos de Luz presentó Palabra que da vida.